Hola familia y amigos de Vida Abundante en Panamá, bienvenidos a otra reunión más de nuestra iglesia, bienvenidos sean todos, un abrazo a la distancia, a los que nos acompañan por primera vez, gracias por regalarnos un espacio de su domingo, esperemos que esta sea una reunión de mucha bendición para ti y nos sigan acompañando todos los domingos 11:30 de la mañana. Hoy empezamos una nueva serie que, podemos decir que es una nueva serie porque a pesar de que seguimos hablando del tema principal de las promesas, nos vamos a enfocar en aquellas que nuestro Señor Jesucristo nos regala a cada uno de nosotros. Hemos llamado a esta serie Yo Prometo y estaremos hablando de varias de las promesas que nuestro Señor Jesucristo mencionó durante su ministerio aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar de la que es mi favorita, Mateo 28:20, y dice así, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mira, Dios no nos creó para funcionar o para existir aparte de otras personas. Y nos creó para funcionar, tampoco nos creó para funcionar sin Él. Somos seres que hemos sido diseñados para vivir en comunión. Necesitamos de las otras personas, pero sobre todas las cosas necesitamos de Dios, y que Él esté con nosotros es una promesa sumamente importante que debemos arraigar en nuestro corazón y hacerla parte de nosotros todos los días, porque sabes, es una de las promesas que puede definitivamente, como todas las demás, cambiar la forma en que vivimos nuestra vida. Jesús prometió que a su pueblo, y nos promete a nosotros como sus hijos, y también somos su pueblo, que va a estar con nosotros. Y me gustaría hoy que viéramos 4 razones por las cuales necesitamos recordar esa promesa y tenerla muy presente en cada día de nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor y darle gracias por la oportunidad y sobre todo pedirle que nos hable con su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos. En esta hora te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más de una manera virtual, Señor. Padre, tú estás en medio, o tu presencia está en medio de la comunión de tus hijos. Y aquí estamos ciertamente cada uno en su casa, pero en comunión, en un mismo espíritu, buscando de ti, queriendo aprender un poquito más de ti y de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes, que nos retes, que nos hables a través de tu palabra y que ella no regrese vacía y que podamos dar fruto de una manera abundante como tú esperas de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. 4 razones por las cuales necesitamos tener muy presente esa promesa de que va a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. ¿Por qué necesitamos recordar esto? Número 1, porque es fácil para nosotros tener dudas y temores. Porque es fácil para nosotros tener dudas y temores. Después que Jesús resucita entre los muertos, se reúne con sus seguidores, se reúne específicamente con los 11 discípulos y les da unas últimas palabras antes de abandonar la tierra. Siempre las últimas palabras de una persona son muy importantes, así que hay que tenerle mucho cuidado cuando nos hablan. Así que antes de él ascender al cielo, a la presencia del Padre, dice la palabra que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Dice Mateo 28:17, eso. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo es posible que esas dos cosas vayan juntas? Adorar y dudar. Adorar y dudar. La adoración y la duda parecieran que no van de la mano, pero te puedo asegurar que sí. Quizás hoy en la mañana pues te levantaste y tuviste un muy buen tiempo con Dios, en tu devocional, en tu lectura bíblica, pudiste alabar a Dios. Pero aún así quedan dudas en tu corazón respecto a la situación que estamos viviendo, respecto al trabajo, respecto a la provisión, respecto a los ingresos, etcétera, etcétera. Te preguntas, ¿Dios me sostendrá? Y tuviste un excelente tiempo, pero hay dudas en nuestro corazón. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi sustento? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Sabes? A veces es difícil tener fe, a veces es complicado tener fe porque la situación, el entorno nos lleva a dudar muchas veces. Pero aun cuando el propio Jesús resucitado estaba enfrente de estos hombres que estuvieron junto con él durante 3 años y medio, dice la Biblia que adoraron y dudaron. Así que yo quiero animarte a que no te sientas mal si en algún momento tú llegas a tener dudas. Y si llegas a experimentar esa mezcla de querer adorar a Dios, pero aún tienes dudas en tu corazón. La adoración es una parte importante en la vida de nosotros como cristianos.
pero también pueden ocurrir episodios de duda. Y Jesús seguramente había sentido esa duda en sus corazones. Por supuesto que había percibido la duda de esos hombres en sus corazones. Entonces, ¿por qué Jesucristo no atendió la duda? ¿Por qué no atendió esa duda que tenían ellos en su corazón? Y luego pensó en darles la misión, sino que simplemente, lanzó la misión que nos pone a ti y a mí también, de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. ¿Realmente Dios quería enviar al mundo a hombres con dudas a hacer el gran trabajo que Él nos ha mandado también a nosotros hacer? ¿Sabes? Él conoce el corazón de nosotros y aún así, también conoció el corazón de ellos y aún así les da la misión. Los discípulos estaban con Él desde el principio. Les dijo, ven y sígueme, y ellos le siguieron. Estuvieron juntos con Él en todas las situaciones que Cristo vivió. Lo vieron hacer milagros, lo vieron levantar muertos, y a pesar de todo, a pesar de que el propio Jesucristo estaba frente a ellos, el Cristo resucitado, en esa montaña, Él los elige para una misión. ¿Acaso hay alguna prueba mayor de la esperanza que hay para nosotros también? Que aún en medio de la duda, Dios nos llame a hacer cosas, Dios nos llame y nos rete a misiones, a hacer cosas para Él. A mí me llama poderosamente la atención porque Jesucristo hizo eso. Pero Él nos responde la pregunta garantizando su presencia. Porque Él entiende de que tú y yo somos seres humanos falibles, que nos equivocamos, que a veces tenemos buenos días, a veces tenemos malos días, que nuestras emociones oscilan y así mismo nuestro comportamiento. Pero Él es el agente que hace la diferencia. Él es la parte de la ecuación, la constante de la ecuación, que hace que nosotros podamos salir adelante. Él quiere corazones que quieran servirle. Sin embargo, Él es el que pone el querer como el hacer. A pesar de las dudas, Él es el que es capaz de hacer la obra. Estamos tentados a criticar a los discípulos, pero probablemente tú y yo en esa situación hubiésemos estado también con dudas en nuestro corazón. Y Jesucristo no reprende a los discípulos, Jesucristo no regaña a los discípulos. Él entiende sus dudas, pero Él le habla a su fe. Él le reta su fe. Él comprende la fragilidad de cada uno de ellos. Él comprende tu fragilidad, mi fragilidad. Pero nos llama a continuar el trabajo, porque Él es quien nos va a acompañar. Jesucristo eligió hacer su trabajo a través de discípulos, de hombres y mujeres imperfectos, hombres que tenían dudas, hombres que tenían situaciones de seguridad en ellos, así como tú y como yo. Él puede hacer también lo mismo que hizo con ellos, de transformar el mundo conocido en esa época. Y a nosotros también ayudarnos a transformar este mundo y a cumplir esa gran misión. Los discípulos crecerían en el papel que Cristo les da. No fueron perfectos, pero sembraron la semilla en los corazones, multiplicaron su esfuerzo. Y por ese esfuerzo es que tú y yo estamos aquí. Por ese esfuerzo de esos hombres y esas mujeres es que tú y yo estamos aquí. Hoy podemos decir que conocemos a Dios, que el Evangelio es conocido en el mundo, porque esos 11 hombres decidieron aceptar la misión de Dios a pesar de las dudas, porque sabían y confiaban de que Él estaba con cada uno de ellos, así como está contigo y conmigo. Para Dios, nuestra habilidad no es tan importante como nuestra disponibilidad. Nuestra capacidad puede incluso oscurecer o entorpecer e interferir en el papel de Dios en nuestra vida. Ellos tuvieron miedo, pero eso no los congeló. Ellos tuvieron dudas, pero eso no los reprimió de hacer la misión, porque sabían y creían en la promesa de Dios, de que estaría con ellos hasta el fin. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo, amigo. Dios está contigo, amiga. Las dudas se vale tenerlas. Pero en vez de ver las dudas, veamos a Cristo. En vez de ver las tormentas como le pasó a Pedro, veamos a Cristo. Y nos va a sostener a pesar del miedo. ¿Acaso creemos que Pedro se bajó reído de la barca en medio de esa tormenta, en medio de ese oleaje, de esa marea tan fuerte? Pero mientras mantuvo viendo a Cristo, todo estuvo bien.
Las dudas van a haber, los temores van a haber. Pero Dios promete estar contigo hasta el último de tus días y de los míos. Número 2. Ahora, creo que es importante cosas que podemos aprender de la duda de estos discípulos. ¿Qué podemos aprender? Punto número 2. ¿Qué podemos aprender de estos discípulos que dudaron? De este muy corto pasaje creo que podemos sacar muy buenas enseñanzas. Yo saco 4 enseñanzas de este corto pasaje. Número 1, o 2.1 si quiera llamarlo. Los que dudaban eran discípulos de Cristo, de Jesús. El contexto de este pasaje es que estos escépticos 11 hombres, acuérdense que ya Judas Iscariote ya no estaba allí. Eran personas que vieron a Jesucristo enseñar, que vieron a Jesucristo hacer milagros, que vieron a Jesucristo expulsar demonios, que vieron a Jesucristo levantar hombres de los muertos y Él regresar de la muerte. Y dice que incluso los discípulos dudaban. Esto es un refuerzo al punto número 1. Se vale dudar. Se vale dudar. Ahora, la enseñanza que yo puedo sacar de aquí es que solo porque tú y yo luchemos contra la duda, no significa que tú no eres un hijo de Dios, que tú no eres un discípulo de Cristo. Porque a veces comenzamos a creer de que, bueno, es que tengo dudas, es que ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que Él me considera hijo de Dios? ¿Será que realmente me puedo llamar un discípulo de Cristo? Pues esto me enseña que a pesar de que fueron discípulos, que lo vieron, hacer milagros, y ellos incluso hicieron obras maravillosas por el poder de Cristo cuando los mandaron de 2 en 2. Hicieron obras maravillosas. Dudaron. Y esto me enseña que solo porque tú y yo luchemos con la duda, no significa que tú no eres hijo de Dios. No significa que el sello de la sangre de Cristo no está sobre tu vida. Así que no dejemos que Satanás nos embauque, nos enrede con esa mentira. Podemos dudar a veces, los discípulos lo hicieron, pero debemos enfocarnos en la promesa de que Él va a estar con nosotros siempre. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Número 2 o segundo, los que dudaron también adoraron. Nota que el verso 13 dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Aquí no dice que algunos dudaron, otros adoraron, unos sí, otros no. Aquí dice que en medio de la duda, dice, todos adoraron, pero algunos dudaron. O sea que de esos pocos que dudaron, de los 11, no sabemos cuántos dudaron, dice que también adoraron. Eso me lleva a otro punto. Como hijos de Dios podemos adorar a Dios incluso en medio de nuestras dificultades, incluso en medio de nuestras dudas. Solo porque luches con la duda no significa que no podemos adorar a Dios. Es más, yo creo que cuando tenemos dudas es cuando más debemos adorar a Dios. Así que es que yo tengo muchas dudas de qué va a pasar conmigo, de qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con el sustento, qué va a pasar con la educación de mis hijos, qué va a pasar con el coronavirus. Sí, podemos tener esas dudas, pero eso no te impide de alabar a Dios. Es más, todo lo contrario, cuando tengas tus dudas, comienza a alabar a Dios. Porque en medio de la alabanza habita su presencia. Y esa presencia es la que te puede dar la certeza y la seguridad de que Dios está contigo. Así que, solo porque luches con la duda, no significa que no puedes adorar a tu Dios. Número 3, ¿qué otra cosa podemos aprender de la duda? Que aunque dudaron, obedecieron. Importante eso. Unos versos antes, ahí mismo en Mateo, Jesús resucitado se encuentra con María Magdalena y la otra María. Y les dio la instrucción que le dijeran a los discípulos que fueran a Galilea a encontrarse con Él. Eso está en el versículo 10 del capítulo 28 de Mateo. Después de negar y abandonar a Jesús en un momento tan crítico como fue antes de su crucifixión, los discípulos esta vez, incluidos los que estaban dudando, incluidos los que tenían dudas en su corazón, que fueron al monte, y dice la palabra que en el verso 17 que dudaron, incluso los que dudaron obedecieron la palabra o la instrucción de Dios de ir a Galilea.
La pregunta es, si tienes dudas de Jesús, ¿por qué obedeces? Si estos discípulos tenían dudas de Jesús, ¿por qué lo obedecieron? Aquí hay una lección importante para nosotros, y es la siguiente: aun cuando dudes, sigue obedeciendo. Eso es fe. Aun cuando tengas dudas en tu corazón, sigue obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra. Sigue obedeciendo lo que Dios está haciendo en tu corazón. Sigue obedeciendo lo que el Espíritu Santo te va impresionando en tu corazón. Aun cuando dudes, sigue obedeciendo. Esa es otra lección que aprendemos de estos hombres. Número 4, ¿qué otra cosa podemos aprender de estos discípulos? Aun cuando dudaron, lo reconocieron. Aun cuando dudaron, ellos lo reconocieron. De alguna manera se supo que ellos estaban dudando. Mateo lo relata en su escrito, en su libro. Pudo haber sido que el Espíritu Santo se lo reveló. Recordemos que la palabra de Dios fue inspirada para estos hombres, que estos hombres escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. O puede ser también que ellos compartieron sus dudas. No sabemos cómo, pero presumiblemente dejaron saber cómo se sentían, cómo llegaron a dudar. Como Mateo supo que los otros discípulos que estaban allí dudaron. Seguramente lo comentaron después. Luego de la reunión con Jesucristo en el monte en Galilea, yo dudaba que esto iba a ser realidad. Yo dudaba que Él podía resucitar. Yo dudaba. Tomás lo hizo. Y seguramente varios de ellos también dudaron. Pero aun cuando dudaron, reconocieron esa duda, reconocieron de que yo no estaba tan seguro, quizá, de que Jesús realmente iba a resucitar. Después de 3 años y medio, inclusive de verlo resucitar a Lázaro. Dudaban de que Jesucristo podía resucitar al tercer día. No sabemos cómo lo supieron, pero seguramente a mí me parece que ellos conversaron entre ellos. Yo dudé, yo tuve miedo. Realmente a quien se le apareció a María Magdalena y a la otra María fue realmente Jesús. Realmente será que vamos allá al monte, a Galilea, y si realmente es Jesús, será realmente el que dijo que iba a resucitar al tercer día. Y comenzaron a conversar con ellos seguramente, porque se enteraron unos de otros, que Mateo se enteró que otros dudaban. Porque Mateo no escribió, y yo dudé. Dice, algunos dudaron. Así que ellos seguramente, puedo presumir que seguramente conversaron sobre sus temores, conversaron sobre sus dudas. ¿Qué me enseña eso, familia? Si tienes dudas, reconócelo, para que otros puedan orar por ti, para que otros te puedan ayudar en tu fe. Para eso somos una familia, una comunidad de fe, para ayudarnos. Y quiero aprovechar que estamos hablando de oración para invitarte todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos orando juntos. Por Zoom nos unimos a orar. Y cada vez es un grupo más grande, lo cual me alegra muchísimo. Cada vez es un grupo más grande y quiero animarte a que te unas a orar. Y ayer precisamente, en estos sábados, tuvimos un gran tiempo de oración. Y después la gente no quería salir de la reunión en Zoom. ¿Por qué? Porque se crea una coinonía y, ¿sabes? Muchos han abierto su corazón y dijo, ¿sabes que yo tengo dudas? Y eso está afectando mi salud, tengo temores y está afectando mi salud. Otros han contado testimonios poderosos. Yo tenía miedo. Yo tenía miedo de hablar con el arrendador para que me ayudara. Y mira tú, el arrendador me llamó. El Señor contestando oraciones. El arrendador me llamó, tranquilo, no te preocupes. Y Dios haciendo una obra maravillosa. Y es un escenario para expresar las dudas, para que otros podamos acompañarte, otros podamos apoyarte en oración. No es ganar enterarnos del bochinche, no. Somos una familia y eso es lo que debemos hacer. Familia, oren por mí, yo tengo muchas dudas. Tengo dudas, tengo temores, créanme, yo los tengo y cada vez la situación no se pone tan fácil. Yo tengo dudas y tengo que reconocer que a veces esas dudas no me dejan dormir. Te pido que ores por mí. Hoy no puedo decir que, como dicen las gloriosas notas en la letra de nuestro himno nacional, alcanzamos por fin la victoria. Con respecto al tema de dudar,
pero Dios está fortaleciendo mi fe. Dios me está ayudando. Soy un trabajo en proceso. Ora por mí, te pido que ores por mí. Y si algún día necesitas, tengo dudas sobre esto, hey, háblame, oremos, únete a una oración de sábado en la mañana, 9 de la mañana, te esperamos allí. Quiero invitarte que al igual que a los discípulos, sigamos adorando a Dios, sigamos obedeciendo a Dios, a pesar de las dudas, sigamos reconociendo cuando ellas vienen a nuestro corazón y se arraigan en nuestra mente. Hey, familia, Vida Abundante Panamá, necesito que ores por mí porque las dudas me están ahogando. Para eso estamos, unos a otros, oramos juntos. Y quiero invitarte los sábados a las 9 de la mañana. Número 3, ¿por qué es importante arraigar esta promesa en nuestro corazón? Porque nos ha dado una misión para cumplir. El verso 19 y el 20 en su primera parte dice, por tanto vayan y hagan de todas las naciones discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Es un pequeño resumen de esos versículos. No hay forma alguna de que tú y yo podamos hacer esto a menos que recordemos y tengamos muy presente que Jesucristo promete estar con nosotros. Es una descripción de trabajo muy grande, muy amplia, muy abarcadora, muy difícil humanamente hablando. Los que fueron hechos discípulos ahora están llamados a ser discípulos. El punto aquí es que hacer discípulo no es algo que podemos hacer como quien prepara unas galletas. Voy a preparar unas galletas, una masa y las horneo. No. Las personas no son objetos pasivos como una masa para hacer un dulce o para hacer unas galletas. No pueden ser manipuladas esa masa como para hacer una galleta. No, yo no puedo hacer eso con una persona. El filósofo cristiano Dallas Willard define un discípulo como una persona que ha decidido estar con otra persona para ser capaz de hacer lo que hace esa persona. Es una persona, un discípulo, una persona que ha decidido estar con otra persona para ser capaz de hacer lo que esa persona hace y hasta convertirse en lo que esa persona es. Una persona que quiere aprender de carpintería se convierte en discípulo al lado de un carpintero. Igual un plomero, alguien que quiere aprender fontanería, tiene que pegarse un plomero para aprender de lo que esa persona sabe. Convertirse en esa persona, lo que esa persona es y hasta mejor. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que debemos hacer discípulos a las personas. ¿Cómo? Mostrándole cómo ser discípulos, mostrándole quién es Jesús y cómo pueden llegar a ser como Jesús. Estamos llamados a mostrarle a la gente lo que hemos experimentado nosotros de forma personal en nuestro caminar con Cristo, en la adoración, aún en medio de la duda. A medida que las personas a nuestro alrededor vayan siendo influenciadas de esa manera, en la forma en que tú y yo vivimos la fe, encontrarán el camino hacia la comunidad de creyentes. Es más que ir y anunciar el Evangelio, es demostrar una forma de vida. Quizás nunca veamos el resultado, pero puede que alguien abra la puerta de su corazón y deje entrar el mensaje de Cristo. Las semillas que tú y yo podamos plantar darán fruto a tiempo, en su momento. Es una tarea monumental la que Cristo pone sobre tus hombros y sobre los míos. Especialmente cuando son hombros que están propensos a vivir con la duda. Por eso es que Cristo, luego de darnos esa gran misión, esa gran responsabilidad sobre nuestros hombros, dice, tranquilo, yo voy a estar contigo. Por eso es importante, ¿sabes?, recordar esa misión. Recordar esa promesa, mejor dicho. Quizá la misión tuya no solamente sea hacer discípulos, demostrar la obra de Cristo en ti para que otros quieran tener esa misma obra. Quizá Dios te está llamando a hacer otras cosas en la iglesia, otras cosas en tu vida, que necesitas fortaleza, pues Cristo está contigo para darte el ánimo, la guía, la fortaleza en esa titánica misión. Número 4. ¿Qué significa entonces que Cristo está con nosotros? ¿Qué significa esa promesa?
Bueno, el Evangelio de Mateo, curiosamente, abre y cierra con la misma promesa. En Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, y la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, o Dios con nosotros, significa primero que Dios en Cristo está con nosotros en una asociación muy cercana, muy cercana. En el original griego, Dios con, la palabra con nosotros, con, es utilizada de una manera muy vigorosa y expresa una unión muy fuerte. Esta palabra, si la buscamos traducir o buscamos un significado en su original en griego, no representa que Dios simplemente está en nuestra compañía. O sea, Dios no solamente está acompañándome, eso es mucho más. Significa que Dios está junto a mí. Significa que Dios está compartiendo conmigo. Tú y yo podemos estar de repente en un mall y estamos cerca, estamos ahí. Ay, mira que allá estuvo Jesús con Dagoberto en el mall. Pero estábamos en dos lugares diferentes en el mall. O inclusive estábamos en el food court, comiendo. Ahí estaba, pero simplemente estábamos comiendo. ¿Sí? Pero cuando Dios dice Dios con nosotros, cuando la palabra dice Dios con nosotros, está implicando una junta que no se puede romper. Estamos compartiendo algo que no se puede romper. Es un vínculo firme que implica una comunión íntima. Dios está íntimamente y peculiarmente con nosotros. Si pudiésemos traducir esa promesa, y estaré íntimamente con ustedes hasta el fin. Dios está con nosotros siempre, y esa es la promesa. Estando aquí en la tierra, Jesucristo se queda con nosotros a través del Espíritu Santo que nos envía. El apóstol Pablo en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La presencia de Dios se nos ha dado. Y esa es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, alojado en nosotros. Comprender esta promesa es vital, porque seguramente influye de una manera, o debe influir de una manera, en que vemos la vida. No significa que tenemos a Jesucristo como una miniatura en el bolsillo y cuando lo necesitamos es que lo sacamos. No. Comprender esta promesa me permite varias cosas que quiero llamarte la atención. Voy rápido porque son bastantes. Número 1, persistentemente buscar su guía. Saber que Cristo está con nosotros nos va a llevar a poner nuestras mentes en Jesús. Para cada dirección de nuestra vida, para cada elección que nuestra vida necesite tomar. Ver al Señor como nuestro compañero constante, eso también nos garantiza esa promesa. Saber de que tienes un compañero de vida en Jesús, que está contigo, juntamente y compenetrado contigo, te va a llevar a que no importa lo que pases, sabemos que no estamos solos. Su presencia crea un hambre dentro de nosotros por conocerlo más. Cuando estabas en plan de novio o de novia con el que hoy es tu esposo, o si algún día pues los muchachos pues que han tenido una novia, una relación, o tienen una relación, tú quieres estar con esa persona porque la quieres conocer, porque quieres saber qué les gusta, saber cuáles son lo que no les gusta, cuál es su postre favorito, cuál es su color favorito, cuál es... Saber que nuestro Dios omnipotente está con nosotros va a desarrollar ese deseo de conocerle más. Asimismo, cuando uno está en plan de enamoramiento, uno quiere conocer a esa persona, bueno, saber que Cristo está contigo va a cambiar la forma en que tú ves y yo veo la relación con Él, porque quiero conocerlo más, quiero acercarme más a Él. Vivir con la conciencia del Señor como mi compañero trae alegría a mi corazón. Con saber que el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios salvador, redentor, quiere y está constantemente conmigo, cambia mucho la forma en que yo veo la vida.
Saber de que yo estoy con Él. Me recuerda a mis hijos. Cuando estaban pequeños, creo que Fabi lo contó hace un par de prédicas que estuvo, que le tenía, sí, cuando estaba hablando del miedo, que tienen miedo a la oscuridad. Y recuerdo que pues a veces se tomaban su tetita, su leche, lo que sea, y le decíamos, bueno, ve y llévala al fregadero. Y ya era de noche, estaba toda la sala apagada, y recuerdo que él me decía, acompáñame. Y yo tratando de animarlo, hijo, aquí no hay nada feo, no hay monstruos, esta es la casa, aquí habita el Señor, aquí estoy yo para cuidarte. Y él me decía, es que si tú me acompañas me siento más seguro. Si tú me acompañas voy más tranquilo. Entonces, imagínate ahora cómo puede ser saber que así no como mi hijo se sentía más tranquilo cuando yo lo acompañaba en la oscuridad de la sala y yendo en camino hacia la cocina, cómo se sentía seguro porque iba con su papá. Un papá imperfecto, un papá que no tiene toda la fuerza, no tiene ni mucha. ¿Cómo tú y yo nos podemos sentir sabiendo de que el ser más grande y omnipotente, vivir con esa conciencia de que el ser más grande está conmigo y habitando conmigo y en una íntima comunión? Eso me parece que trae mucho más significado al pasaje de Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, estaré confiado porque el ser más poderoso, más grande, más misericordioso, aquel que es poderoso para salvar, está conmigo, juntamente conmigo, está vinculado conmigo. La presencia de Dios nos hace vivir en constante dependencia de Él. ¿Por qué? Porque el primer problema que encuentras, Señor, ¿qué tú harías? Señor, ¿qué hago? Señor, tener la conciencia espiritual y mental de que Cristo está conmigo me va a hacer vivir con una conciencia de dependencia de Él. Nuestra primera opción siempre va a ser pedirle ayuda. Siempre, 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 siempre. Es lo que usted lo puede ver con sus hijos, cuando usted está presente. Van y le piden ayuda. Papá, no puedo abrir esta botella. ¿Me la puedes abrir? Me pasaba pues cuando estaban más pequeños. Papá, no alcanzo tal cosa de arriba. ¿Me la pasas? Cada problema, saber que papá estaba allí o mamá estaba allí, representaba de que me puedes ayudar, no alcanzo eso, no logro abrir esto. Papá, no encuentro tal cosa. Me pasa con mis hijos aún todavía, cuando tienen temas en matemáticas, Diego está dando física, papá, no entiendo esto, mira, el profesor lo explicó, pero no lo entiendo. Y yo, gracias a Dios estudié ingeniería, así que puedo entender muchas de esas cosas y puedo ayudarlo. Porque ellos tienen la conciencia de que papá está allí y me puede ayudar. Pues papá está en tu vida y Él te puede ayudar. Otro beneficio es que cada decisión que tomemos la analizamos a través de la voluntad de Dios. Cada elección, nuestro primer pensamiento va a ser, ¿sabes qué? Yo no puedo deshonrar a mi Dios, que está conmigo. Señor, ¿qué tú harías? Nuestra oración es auténtica y gratificante. No estoy diciendo que ahora no lo sea, pero no caemos en esa rutina religiosa, sino una oportunidad de, yo quiero alabar a Dios porque tú estás aquí, yo quiero que tú me escuches, yo quiero decirte lo que siento, así como usted le decía a su esposo o a su esposa, o le dice, porque yo sé que estás allí. Señor, yo te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero exaltar. La oración se convierte más auténtica, nace del corazón. ¿Qué más? Un estilo de vida obediente. Un estilo de vida obediente es el resultado de vivir consciente de la presencia de Dios a mi lado. ¿Por qué? Porque cuanto más consciente estamos de que Cristo está a mi lado, o Cristo mora en mí, mejor dicho, mora en mí, seremos menos tolerantes al pecado. Yo estoy seguro que hay cosas que usted y yo también, me incluyo también, cuando voy manejando y se me cruza, en estos días tuve que ir al trabajo en una urgencia y cuando regresamos casi colisiono
un taxista que frenó de repente. Y eso que yo venía lejos. Wow, o sea, el hombre frena, pero apoteósicamente, a ver, y para colmo, después que recoge el pasajero, me saca la mano y me hace un poco de ganas de decirle algo, no me faltaron, de veras, tengo que reconocerlo. Pero hay cosas que de repente, si usted y yo tenemos a nuestro hijo en el asiento de atrás, no lo diríamos. O me equivoco, o perdóneme mi hermano, yo creo que yo soy el único pecador, perdóneme. Pero si estamos solo en el carro, le decimos hasta el... Pero estando conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sabes? Seríamos menos tolerantes al pecado. Sabiendo de que Dios se sienta conmigo a ver lo que estoy viendo en la televisión o en el internet. O sabiendo de que Cristo escucha las conversaciones que estoy teniendo, seremos menos tolerantes al pecado. Por último, tenemos una relación más fuerte e íntima con Cristo. Mientras vivamos con esa mentalidad, que Él siempre está con nosotros, nuestro amor por Él va a crecer. Así que yo te quiero invitar a que cuando apenas te levantes, Señor, gracias por estar conmigo, gracias por morar con tu Espíritu dentro de mí. Ayúdame a honrarte, a honrar tu presencia dentro de mí. Ser conscientes de la presencia de Cristo va a cambiar mucho nuestras vidas, mucho nuestras vidas. En Gálatas 2:20 Pablo dice, Cristo vive en mí. Luego en el capítulo 3, versículo 5 dice, Dios nos ha dado su Espíritu. Luego en el capítulo 3, versículo 26 y 27 dice que como creyentes hemos sido bautizados en Cristo, no por Cristo. En Cristo estamos bautizados, o sea, en Él. Y luego dice que estamos vestidos con Cristo. Imagínate, Dios está tan cerca de ti como la ropa que tienes puesta tú hoy. Luego dice en Gálatas 5:25 que vivimos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu que mora en ti. Con muchos de estos versos está claro que Dios, el Dios Trino, está habitando en todos los creyentes. Su presencia es nuestra compañía constante, garantizada por Cristo, y que seamos, aunque seamos conscientes o no, y quiero animarte a que hagas cosas para que seamos conscientes, es un hecho de que es una realidad, porque todas sus promesas son sí y amén. Ya para terminar, su presencia es una realidad de nosotros, y sabes que es un regalo, El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, moran en ti. Y estas palabras de Cristo antes de ascender a los cielos son palabras de exhortación que nos llaman a vivir de una manera, nos desafían a ir y hacer lo que hemos sido creados. Esta historia la leí en un devocional en la semana y quería traértela. Cuenta la historia que durante la Segunda Guerra Mundial el rey George de Inglaterra ordenó la evacuación de niños de las zonas peligrosas y alcanzables por bombarderos alemanes sobre Londres. Fueron Fueron evacuados cerca de 1.5 millones de niños, alejarlos del alcance de la zona de Londres donde podían ser alcanzados, valga la redundancia, por los bombarderos alemanes. Muchos obviamente fueron evacuados por su seguridad, por supuesto, algunos adultos y ancianos mayores, pero mayormente niños. Por supuesto, los niños que tenían que salir a una casa albergue fuera de su familia, porque no podían ir con su papá ni con su mamá, eran mandados en trenes, solos, con algunos chaperones, y los ubicaban en casas donde ellos no sabían quiénes eran. Se iban bastante nerviosos y asustados. Cuesta un testimonio que una madre y el padre acababan de subir a su hijo y a su hija en un tren lleno de gente y los despidieron. Apenas salió el tren de la estación, la niña comenzó a llorar. Le dijo a su hermano que estaba asustada porque no sabía dónde iban. Limpiándole las lágrimas, su hermano mayor la rodea con su brazo para consolarla. Y le dice, yo tampoco sé a dónde vamos. No lo sé. Pero el rey de Inglaterra sí lo sabe. Así que no te preocupes. Cualquier promesa que Dios te haya dado,
cualquier tarea que Dios te pida que hagas, Él te da la misma promesa que le dio a sus discípulos en aquel monte en Galilea. Yo estaré contigo siempre. Puede que hoy te está pidiendo una tarea que te parece imposible. Puede que te está pidiendo un área en tu corazón que Él quiere ser el rey absoluto allí. Puede que te está pidiendo que hagas algo para su gloria. Puede ser que te está llamando a que perdonemos a alguien que te ha lastimado. Puede ser que está llamándote a que renuncies a actitudes que no son correctas, que hoy están afectando tu matrimonio o tus hijos. Puede que está pidiendo más esfuerzo de ti, más tiempo, más dinero, tus diezmos, no sé, tu esfuerzo lo está pidiendo. Puede que te esté llamando o me está llamando a que renunciemos a algunas cosas en nuestra vida. Quizás tengas miedo a lo que Dios te está llamando a hacer. Quizás no sabes para dónde vas. Pero déjame decirte algo. El Rey de Reyes sí lo sabe. El Rey de Reyes sí sabe tu vida. Y en su autoridad te envía. En su autoridad nos guía. Y en su autoridad nos da poder. Y en su autoridad promete acompañarnos. Jesucristo envió a sus discípulos. Eso nos incluye a ti y a mí. A una misión que cumplir. Pero no la envió para que estuviésemos solos. La promesa constante de su presencia es suficiente para fortalecer nuestra fe y guiarnos como sus hijos. Aun cuando la tarea parezca imposible, aun cuando las cosas parecen que no vas a poder hacerla, mira a Jesús. Porque Él te promete estar contigo siempre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por Jesús, en quien todas las promesas son sí y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por prometernos estar con nosotros en íntima comunión, en íntima unión con nosotros. Gracias, porque no eres un compañero de viaje más. Eres parte de nuestra vida, eres parte de nuestro viaje. Ayúdanos a vivir conscientes de tu presencia constante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar claros de que tú estás con nosotros y que eso se refleje en la forma en que vivimos, en la forma en que actuamos, en la forma en que fijamos prioridades, en la forma en que decidimos lo que hacemos y lo que no hacemos, Señor. En la fuente de nuestras de información, en la fuente de guía, que eso se traduzca allí, Señor. Tú estarás con nosotros siempre y te agradezco, Señor, por esa hermosa promesa. Oro por mis hermanos que quizás hoy seguimos luchando con dudas, seguimos luchando con temores. Ayúdanos a no dejar de obedecerte, ayúdanos a no dejar de adorarte, y ayúdanos a dejar de reconocerlo, para que nos ayudes y fortalezca nuestra fe. También para que otros hermanos oren por nosotros, nuestra familia espiritual ore por nosotros. Gracias por esa hermosa promesa, Señor. Gracias que vas a estar con nosotros siempre. Eso basta, Señor. Esa cubre para mí, cubre todas. Gracias, Jesús. Gracias por esa promesa que son en ti, sí y amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, iglesia, ahora tenemos Santa Cena, así que ve preparándote ya en un ratito, ahorita mismo empezamos. Invitarte nuevamente a nuestra reunión los sábados, 9 de la mañana, nuestra reunión de oración. ¿Qué más? Tenemos una actividad de parejas el 8 de agosto, por ahí la estaremos anunciando. ¿Qué más? Bueno, eso es todo por ahora, familia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande, se te extraña muchísimo, de veras se les extraña poder verles, abrazarles, escucharles y espero pues que tengas un hermoso domingo y una excelente semana. Nos vemos en un ratito para hacer la cena del Señor. Dios te bendiga.